Ya podemos comenzar. Bien, entonces la clase anterior estábamos hablando sobre los pasos de la gestión de riesgos. Entonces, vamos a hacer aquí algunos temas adicionales. Bueno, los 5 pasos que encontramos en la norma ISO 31000, que vamos a trabajar también el día de hoy como un ejercicio de conceptos. Habíamos dicho que el primer paso es definir un contexto, un campo, un ejercicio, un ejemplo, un caso de estudio, algo por el estilo, ¿no? En el caso que pusimos de ejemplo fue el asunto de el contexto, la salud, y el caso de estudio sería el cuerpo de cada uno. Ya, entonces, el paso número 2 es identificar, en este caso serían las enfermedades, ¿no? Haciendo nuevamente énfasis en que los riesgos todavía están en una zona de prevención, todavía no pasan, ¿no? Cuando ya pasan se convierten en problemas o no conformidades. Bueno, en el paso 2 hay que tomar en cuenta también el asunto de que no hay que confundir la causa con el efecto, que hay que detallar el riesgo, todo lo que vimos en la clase pasada. Ya. Vamos al paso 3. Entonces, para este paso 3 vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, tomando en cuenta el caso que les había comentado, pues cada quien tenga a mano una hoja de papel o en su computador. Vamos a listar 10 posibles enfermedades que usted pueda adquirir de hoy en adelante. Ya, cuando ya las tenga las 10 posibles, colóquele un visto de color verde para estar claros. Ya estamos con la lista, 10 posibles enfermedades que usted podría adquirir, ¿no? Va a depender de su edad, de su género, de la genética, de las costumbres, todo eso, ¿no? Cuando ya tenga las 10, colóquele un visto de color verde. 10 nomás, ¿no? Conforme le vayan llegando a la cabeza las ideas. Ya está. Ya, entonces, esta técnica de identificar riesgo, estamos en el paso número 2, ¿no? Se llama lluvia de ideas. Entonces, ¿cómo se hace la identificación? Con personas, ojo, que conozcan del contexto. En este caso, nosotros nos conocemos perfectamente, ¿no? También nos hubiese podido ayudar nuestros familiares más cercanos o también nuestro médico. Entonces, en este caso, ya tendríamos a través de la lluvia de ideas, ¿no? Bueno, vamos con el análisis. Aquí atención. Ah, ahora quiero que en esa lista usted extraiga las enfermedades en otra lista, al lado puede ser, ¿no? Pero procurando extraer las que sean más críticas, porque ese es el análisis, ya habíamos dicho, ¿no? Las críticas significativas, no tolerables, importantes. Comencemos con las más críticas de las 10, ¿no? Y vamos bajando la criticidad hasta la menos importante desde su punto de vista. Entonces, hagamos ese ejercicio. Por ejemplo, en este caso yo pondría diabetes, colesterol, ¿qué más podría ser, no? Problemas cardíacos, las más críticas, ¿no? Y al final yo pondría, qué sé yo, gripe, porque a mí no me sabe dar gripe. Ya, hagamos ese ordenamiento de las enfermedades y cuando terminen igual coloquen un visto de color verde.
Bien, estamos ordenando, gracias a personas que han terminado. Ni siquiera los gemelos idénticos tendrían el mismo orden de las enfermedades, ¿no? Porque les decía, depende mucho del contexto externo y del contexto interno. Ya. ¿Cómo se llama el método que usamos en este momento? De que cada quien ordene en su criterio la importancia de sus enfermedades. Se llama el método de Delphi. Creo que estaba en el cuestionario, ¿no? Alguien dirá, pero no nos dio eso en el cuestionario. Pues, se llama una prueba diagnóstica, ¿no? Ahí había que hacerle por simple inspección o consultar, ¿no? Ya, el método de Delphi. Derivado del vocablo Delfos, del oráculo de Delfos que tenían los griegos, ¿no? Los griegos preguntaban ahí siempre a los dioses qué iba a pasar con el futuro. Entonces, este método de Delphi también se conoce con el nombre de método de los expertos. Es un método, ojo, no numérico. Les digo esto porque a lo mejor cuando usted ya trabaje en alguna empresa, va a asomar algún asesor, auditor en especial, y le va a preguntar posiblemente cómo analizaron los riesgos, por ejemplo, ambientales o los riesgos laborales. Usted le dice, nos reunimos un grupo de personas y dijimos, estos sí, estos no, estos más o menos. Y la gente le va a decir, ¿y algún numerito? Dice, no, no hicimos. No, no vale. No, sí vale. Ojo, para analizar riesgos podemos tener métodos numéricos y métodos no numéricos. El no numérico que estamos viendo en este momento se llama Delphi o método de la experiencia o de los expertos. Hay una limitación. Para hacer Delphi necesitamos nosotros ser conocedores completos del contexto. En este caso aplica muy bien porque dijimos que es el cuerpo, ¿no? Bien, vamos a ver un segundo método de análisis. Este en cambio es numérico, se llama el método del nivel de riesgo, P por G. ¿Todo el mundo ahí? Ya. Ahora, para el P por G vamos a recurrir a la lista inicial, no a la segunda. No es más, la segunda lista en lo posible tápele. Vamos a trabajar con la lista original. ¿Ya? ¿Qué significa el nivel P por G? Se llama método de doble factor o método de nivel de riesgo. Entonces vamos a multiplicar la probabilidad de adquirir una enfermedad por la gravedad de una enfermedad y darle una escala. La escala que vamos a usar se llama Likert. ¿Quién fue Likert? Fue un psicólogo infantil. No fue estadístico, ni ingeniero, ni matemático, no. Psicólogo infantil. ¿Qué propone Likert? ¿Recuerdan que hablábamos de los KPIs que tienen que ser numéricos? Sí, la gran mayoría de indicadores técnicos pues lo son. Pero ¿qué pasaría si no lo son? Entonces, Likert nos da la solución. Dice, para las percepciones subjetivas, como por ejemplo, si nos gusta una comida o no, si nos gusta o no la clase, sobre la evaluación de un docente, si nos gusta o no el aroma de un perfume, esos temas no son posibles de medir con variables cuantitativas directas. Entonces, propone la escala de Likert. La escala de Likert simplemente es una apreciación que hacen las personas, donde 5 significa el nivel más alto. Por ejemplo, me gusta esta comida, ¿qué sería 5? Me fascina, mataría por ella, ¿no? 4, sí, sí, me gusta bastante. El 3 es el más o menos, el 2 es no me gusta y el 1 está cocinando como en la casa. ¿Ya? Y esto se aplica a cualquier evento donde la apreciación recae en las personas. ¿Ya? ¿Por qué la escala de Likert es la más aceptable? Porque tiene los niveles definidos, ¿notaron? ¿Ya? Hay gente que usa escala sobre 10, sí, también, pero por ejemplo entre 7 y 8 no tengo una apreciación muy clara, ¿no? Vendría a ser prácticamente lo mismo. Hay escalas de 20 o de 100, pero por ejemplo, dicen del 1 al 100, ¿cuánto nos recomendaría? No sé, que sea un 93, por ejemplo, y con un 92. Entonces, Likert es mucho más puntual en esa situación. Ya. Dos alertas en cuanto a Likert, ojo, cuidado. Si usted se va a Alemania, la escala de Likert es invertida. ¿A qué me refiero? Que el 1 es lo mejor y el 5 es lo más bajo. Por ejemplo, dice, ¿le gusta la cerveza? 1. ¿Qué quiere decir 1? Que es mi prioridad, ¿no? Y 5, no me gusta. Ojo con eso, la de Likert en Alemania es invertida. Otra alerta, hay compañías que le eliminan el punto medio. Esa es una recomendación bastante común. Yo diría que muy justificada. ¿Por qué? Para evitar que las personas estén en el más o menos. Han notado que somos nosotros el país del más o menos. ¿Y cómo les fue en el feriado? Ay, más o menos. ¿Y cómo te va en la poli? Ay, más o menos. ¿Y con la enamorada y el enamorado?
hay más o menos. Siempre somos el país del más o menos, ¿no es cierto? Entonces, imagínense si hacemos una encuesta de satisfacción del cliente, de clima laboral o de lo que fuese, y todo el mundo pone más o menos, para no hacerse ni a favor ni en contra. Entonces, por ese motivo, alertas, hay escalas de Likert en el Ecuador especialmente que le eliminan el punto 3 para obligar a la persona a colocar una opción de más o de menos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, el nivel de riesgo, nuevamente, tiene la multiplicación de P por G. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento usando Likert? Vamos a hacer otra tabla partiendo del original, ojo, ¿no? En la original, no en la segunda. En la segunda ya usamos Delphi. En la tabla original vamos a calificar cada enfermedad con el nivel de riesgo. Entonces, a la P vamos a darle un valor. Por ejemplo, gripe, probabilidad que me de gripe, 2, ya. Gravedad, 1. Entonces, nivel de riesgo, 2 por 1, 2. Otra. Probabilidad de que me dé a mí colesterol, 4. Gravedad, pongámosle un 3. Ya, 12. ¿Sí se ve? Eso tienen que hacer en la lista original. Entonces, ¿cuál va a ser el recorrido de esta variable? 1, ¿no es cierto? Cuando la probabilidad es baja de que me dé esa enfermedad, usted sabe, y la gravedad, 1, sería 1. La más alta que sería probabilidad 5. O sea, esto me va a dar de ley. Y gravedad 5 sería 25. Entonces, si notan ustedes que en este caso, el nivel de riesgo lo que se hace es una escala de jerarquía entre 1 a 25 para de alguna manera u otra saber qué enfermedades son las más críticas. En el fondo, es un Delphi, pero cuantificado, porque de todas formas necesitamos nosotros poner nuestra opinión en la probabilidad o en la gravedad. ¿Listo? Vamos entonces, vamos a calificar la lista original usando el método numérico del nivel de riesgo doble factor, P por G. ¿Listo? Vamos, cuando termine, coloca un visto a ver qué tal nos está yendo. Bien, entonces, la gente que terminó, ahora quiero que compare los puntajes más altos que obtuvimos por el método del doble factor con los primeros lugares de la lista que hicimos por Delphi. Deberían estar
los mismos, ¿no? El orden no interesa. Los primeros 3 o 4 lugares, al menos los mismos, en diferente posición, pero eso, si es que coincide, quiere decir que nosotros sí nos conocemos. Y si no coincide, pues ya para qué vivir. Entonces, coloque por favor un visto a quienes le coinciden las 4 primeras posiciones, aunque en diferente ubicación, ¿no? Pero los 4 primeros enfermedades usando método de Delphi o método de doble factor. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, conclusión, no es importante el método que se use en análisis de riesgos, ¿no? Hay como 50 métodos. Las compañías se saben estresar, quieren usar los 50. Le digo, no, use 1, 2 máximo. Ahora depende mucho del escenario, ¿no? Por ejemplo, en riesgos del tema de medio ambiente, en riesgos de seguridad en el trabajo, se aplica mucho el método de doble factor, a veces hasta de triple factor. Por ejemplo, el método de FINE, ese es factor triple. En riesgos que son de tipo social, sociocultural, se usa mucho Delphi, ¿sí? Sin problema, ¿no? En riesgos que son del ámbito financiero, donde hay un poco más de estadística, se usan métodos un poco más elaborados, como por ejemplo el de Monte Carlo, donde usan ahí probabilidades y estadísticas y promedios y desvíos estándar. Ya, pero en definitiva, el de Delphi sería el primero, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué dijimos? Los riesgos que califican como más importantes son aquellos que se les valora y que se les controla por un tema de ahorrar recursos. Ya, vamos a hablar ahora del tema del control, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el KPI asociado al riesgo o al proceso del riesgo, el KPI, recuerden, debe de ser numérico, de tener un nombre, de tener los límites de control, el punto de ajuste, todo eso. Ya. A un tema que no les mencioné la vez pasada. Ya. ¿Cómo se colocan estos límites de control? Hay varias maneras. Ya. La primera es por experiencia. La experiencia y la estadística van de la mano. Entonces, la primera es de experiencia. Ejemplo de experiencia, cómo lograron los médicos saber los límites de control de la temperatura corporal humana. 37,5 arriba, 36,5 abajo. Eso fue por experiencia, ¿no? Fueron haciendo observaciones de las personas que se consideraban sanas. ¿Ya? La segunda forma es la estadística, que vendría a ser la experiencia con bastantes replicaciones y cálculos propios de esta ciencia, con la media, con el desvío estándar. De hecho, los límites de control suelen colocarse 3 desvíos arriba y 3 desvíos abajo de la media para comenzar, como está colocado en la gráfica, ¿no? La segunda forma, la forma estadística, que quizás es la mejor. La tercera forma, cuando no hay datos, no hay información suficiente, no tenemos experiencias, ¿qué hacemos? Pues el método se llama de mutuo acuerdo, más conocido como al ojo. ¿Ya? Ejemplo, hagamos de cuenta que estamos midiendo el clima laboral de una oficina en escala del 1 al 10, ¿no? O sea, que quiere decir que 10 es lo máximo, el punto de ajuste también será 10, ya, pero no sabemos cuánto ponerle abajo. Y decimos, bueno, estadísticamente no tenemos datos para calcular un valor. Y preguntemos en otras compañías, pero son diferentes empresas, diferentes escenarios, no vale. Entonces, pero pongamos un valor, por ejemplo, sobre 10, yo diría que un 8 estaría bien, ¿no? Para comenzar. Este sería el método de por mutuo acuerdo hasta tener suficiente información y poder usar otro método como el de la estadística o un poco más de experiencia. Ya. Entonces, la tendencia, digamos que la tendencia es el comportamiento del indicador en el tiempo, puede presentar una línea de color verde, o sea, cuando estamos dentro del rango de control. En ese caso, la compañía dice, estamos con el riesgo controlado o con el proceso controlado. Las normas que vamos a revisar al final del módulo les llaman mantener o control operativo. Pero mantener, ojo, no es que le dejamos al asunto libre, ¿no? Hay que hacer las actividades de tal manera de que el indicador se mantenga dentro del rango de control. Por ejemplo, hablemos del peso corporal. No es que ya me dejo ahí, no. Si es que logré un peso aceptable dentro de un rango de control, qué sé yo, entre 90 y 85 kilogramos, para una persona de 1,80 m estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, decimos mantener. Entonces, seguir haciendo dieta, ejercicio, tomando agua, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa cuando la tendencia sale del rango de control, ya sea por arriba, por abajo o por ambos lados? No en todos los indicadores ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, la temperatura sí hay cómo salirse para arriba o para abajo. Pero, por ejemplo, en las notas de clase solamente para abajo, ¿no? Porque recuerden que es 10 y 7. Entonces, para arriba no existiría una desviación, es para abajo. ¿Cómo se llaman estos picos? Se llaman perturbaciones, disturbancias, no conformidades, problemas, emergencias, enfermedades, tragedias, alteraciones. El nombre que usted le quiera dar, pecados, si es que es de religión, infidelidad, picos, como usted quiera llamarlo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Aplicamos la segunda estrategia de control. Entonces, la primera, recuerden, era mantener o control operativo. La segunda, corregir. ¿Qué hacemos para corregir? Regresarle al límite de control. Por ejemplo, si estamos con fiebre, nos tomamos una pastilla y bajamos al rango de control. Si estamos con hipotermia, tomamos algún líquido caliente y nos regresamos. Así sería, ¿no? Ya, la tercera se llama mejorar. Para mejorar un proceso y su riesgo asociado, necesitamos definir siempre un punto de partida o línea base. Ojo, la línea base tiene que estar siempre dentro del rango de control. Y la meta lo más próxima al punto de ajuste. En este caso no lo hemos puesto así porque es para visualizar mejor la explicación. El punto de ajuste puede estar hacia arriba, hacia abajo o hacia el medio. Depende del indicador, ¿no? Hacia arriba, utilidad, ganancia, satisfacción. Hacia abajo, no conformidades, enfermedades. Hacia el centro, pues la gran mayoría de parámetros médicos habíamos mencionado. ¿Ya? Entonces, esa se llama la meta. Entonces, línea base, dentro del rango de control, meta, lo más lejano al punto de ajuste. Ya, y aquí lo que vamos a mencionar, sí, tome nota porque estas son preguntas típicas de las pruebas que siempre la gente se equivoca. Ya, la primera opción, mantener, esa es obligatoria. Siempre un proceso deberá tener un control operativo para mantenerle al riesgo o al indicador que lo representa en el rango de control. Mantener es obligatorio. Dos, corregir. Corregir es circunstancial. ¿Qué quiere decir eso? Corregimos cuando se presente, si es que se presenta este pico, arriba o abajo. Si no se presentan, pues sin problema. Es como el seguro médico, ¿no? Nadie va al seguro si es que no tiene un problema de salud. Seguro de vida, nadie cobra si es que no se murió. Así sería la exageración, ¿no? No den exámenes supletorios si ya aprobaron. ¿Para qué? Eso se llama corregir. Circunstancial, o sea, no siempre pasa y deseable que nunca pase. Ya, el tercero es el que es más complicado de entender. Ya, la mejora. La mejora, atención, es opcional. ¿Por qué la mejora es opcional? Porque implica usar recursos y a veces son costosos. Entonces, la mejora es voluntaria. ¿De acuerdo? Si quiero, mejor. Si no, no mejor. Lo obligatorio es mantener. Por ejemplo, hablemos de las notas. Si ya saqué 8.5, yo decido si quiero mejorar al 9.95, ¿no? Es que deseo, si no, le dejo ahí. Saco menos de 7, hay que corregir, hay que recuperar para poder pasar el semestre. ¿Ya? Pero lo obligatorio es tener entre 7 y 10. Recuerden siempre, la mejora es opcional. Bien, ¿qué se hace para definir estos tres alternativas de control? Se analiza siempre el impacto beneficio, básicamente financiero, costo-beneficio, ¿no? Y además el riesgo residual. Hablemos del riesgo residual. Vamos a ponerle RR. ¿Qué es el riesgo residual? Es aquel nivel de riesgo que queda luego de aplicar un control. Puede ser del mismo tipo o puede ser colateral. Afín o colateral, ¿no? Cuando es afín, es del mismo tipo. Por ejemplo, la temperatura corporal humana. ¿Qué sería? Yo me ventilo, me abrigo si es que tengo frío, eso serían controles operativos para mantener, ¿no? Riesgo residual afín, bueno, que me dé más calor o menos calor, ¿no? Si me abrigo porque estaba con frío, puedo tener el riesgo en cambio de que me caliente, ¿no? O viceversa, que se me enfrío de más. Ese sería afín. Colateral, por abrigarme mucho me dio alergia a la lana o alergia, o por usar agua fría me dio dermatitis por alergia al frío. Eso sería colateral.
Otro ejemplo, yo quiero mejorar la nota de las materias. Estudio. Entonces, de 8 pasé a 9. Todavía tengo un riesgo residual de 1, a riesgo afín. ¿Sí está claro? De 8 a 9, ¿no? Mejoré. Todavía no estoy en el 10. Entonces, con 8 tenía un riesgo de 2. Como me subí al 9, tengo un riesgo de 1. Pero todavía tengo riesgo. Bajo, pero riesgo. Este es un riesgo afín. Si bajé de 8 a 7, en cambio, estoy casi en el límite, ¿no? Estoy con alto riesgo. Pero es un riesgo afín. O sea, el riesgo residual afín se refiere al riesgo dentro del mismo tipo de escenarios. Ya, el colateral. De 8 a 9, mejoré, pero por estudiar mucho me dio insomnio, perdí a mis amigos, estoy con estrés y estoy con surmenage. Si vieron, es un riesgo colateral. ¿Ya? Igual para el tema de bajar de peso, ¿no? De 90 kilos a 80 kilos todavía tengo riesgo. Afín, el peso. Colateral, por bajar de peso me dio gastritis. Riesgo colateral. ¿Estamos ahí? ¿Preguntas? Nos coloquemos un visto si es que está todo claro para poder hacer el siguiente ejercicio. Todo clarito, clarito. Bien, vamos a ver ahora, antes de hacer el cuestionario de taller individual, los principios de la gestión de riesgos. Entonces, por favor, quiero que usted consulte estos principios en la norma ISO 31000. Me parece que está en el capítulo 4. A ver, cada quien, por favor, abra la norma y consulte, verifique estos principios. Son 8, ¿no? Cuando esté listo, verificado, leído y ubicado, colóquele un visto. Listo, entonces vamos a explicar los principios. Ya, en la norma están ahí alguna explicación, pero a veces no sé si es que eso es explicación o confusión. Por ejemplo, lean la ley de integrado. Dice, la gestión de riesgos tiene que ser integrada, es decir, integrada, algo así es, ¿no? Para que vean que hasta en los países europeos hay gente que no sabe ni explicar ni redactar. ¿Ya? Bien, entonces vamos a explicar mejor con un ejemplo estos principios. El principio mayúsculo, el gran principio es que la gestión de riesgos sirve para crear y proteger el valor. ¿Qué es el valor? El valor es algo que la compañía aprecia, ya sea porque es un asunto económico de inversión
o bienes materiales, ¿no? Esos son los valores. Entonces, la gestión de riesgos, igual que la gestión por procesos, permiten crear valores y que ese valor no se pierda, protegerlo. Y para eso están los 8 principios que están listados ahí. Atención, vamos a decir rápidamente qué son y cómo se aplican con un ejemplo. ¿Qué se refiere integrado? Que toma varios sistemas de gestión, o sea, varios contextos, varios ámbitos, financieros, calidad, alimentos. Recuerden que hicimos ejercicio, eso es integrado. ¿Cómo hacen las compañías para hacer una gestión integrada? Pues implementando un sistema de gestión integrado. No solamente riesgos que son del trabajo, porque ese es el primer punto que nos llama la atención, ¿no? Uno habla la palabra riesgos y enseguida asociamos a que son riesgos de trabajo. No solamente de eso. Ya, el segundo, estructurado y exhaustivo. ¿A qué se refiere eso? Que la gestión de riesgo tiene que ser ordenada, de alguna manera planificada. ¿Cómo se planifica esto? Bueno, vemos algunos ejemplos. El organigrama, mapa de procesos que vamos a ver más adelante. Una estructura documental de niveles, de jerarquía. ¿Ya? Y exhaustivo. ¿Se acuerdan cuando les decíamos que los riesgos tienen que ser detallados lo más que se pueda? Aquí está, ¿no? La palabra exhaustivo. Cuando yo opero un motor, el riesgo ambiental no es solamente contaminación, es contaminación al aire con gases de invernadero tipo CO, CO2 y material particulado. Así sería, ¿no? Ese es el exhaustivo. Fíjense en dónde le encontramos esa alerta de hace algunos días. Ya. La siguiente, adaptado. ¿Qué significa adaptado? La gestión de riesgos tiene que ubicarse en el contexto, en el escenario. ¿Qué es contexto? Las cuestiones internas y externas de un caso de estudio. Por ejemplo, en el asunto que habíamos hace un momento de las enfermedades, hay que adaptarle, ¿no? Es lo mismo una gripe en un niño que una gripe en un adolescente o en una persona de la tercera edad. Sí, se ve. No es lo mismo si somos de género masculino o femenino, hay que adaptarse. Inclusive las compañías que son multinacionales adaptan, ¿no? Por ejemplo, McDonald's en algunos países no da con papa frita de hamburguesa, da con arepas. McDonald's en la India tiene que adaptarse, no da carne de res, ahí la res es sagrada, da carne de soya, pero sigue siendo McDonald's, se ve adaptado. El adaptado nos sirve para quitarnos ese tema de la cabeza de que necesitamos hacer todo igual, no, dependiendo, ¿no? Inclusive, casa adentro. Los riesgos, por ejemplo, de las oficinas, hablemos de riesgos laborales, no son los mismos que los riesgos de la planta. Y los riesgos de una planta en Quito no son los mismos riesgos de la misma planta gemela en Guayaquil. Dependen otros factores para que podamos analizar, adaptarse. Inclusivo. La gestión de riesgos debe tomar en cuenta la opinión de las partes interesadas, de todos, ¿no? De los jefes, de los trabajadores, de los clientes, proveedores, del gobierno, de la sociedad. Tiene que ser lo más inclusivo posible, obviamente dependiendo del tipo de gestión que estemos haciendo. En el tema del antisoborno, por ejemplo, aquí es donde todo mundo tendría que estar consultado. En el tema de medio ambiente, a lo mejor las partes de una planta o de una compañía donde haya impactos que sean significativos. ¿Ya? Dinámico, ¿qué quiere decir esto? Que no se queda en el tiempo, ¿no? Que realmente entre el adaptado y el dinámico van de la mano. El dinámico es que tome en cuenta la gestión del cambio. Ya, póngale ahí también alerta roja, ¿no? ¿Qué es la gestión del cambio? Nos ha tocado vivir 2 años donde tuvimos que ser muy dinámicos, es decir, adaptarnos a los cambios. ¿Qué es la gestión del cambio? La gestión del cambio es precisamente adaptarse a circunstancias que se pudieron prevenir o no. Ya, para aquella gestión del cambio necesitamos 3 factores. Primero, un análisis del riesgo, del cambio, ¿no? Vamos a cambiarnos de operadora, de Claro a Movistar y viceversa. Riesgo. Perdemos el número, los contactos, es más caro, menos caro, más cobertura, menos cobertura. Analizamos el riesgo del cambio. Segundo, una vez que decidimos hacerlo, hay que autorizar ese cambio, ¿no? Alguien deberá hacerlo. Alguien con suficiente responsabilidad, suficiente nivel en la cadena de mando.
No siempre es el gerente general, ¿no? Puede haber cambios que hacen a niveles operativos. ¿Ya? Y la tercera es comunicar el cambio. ¿Ya? Les habíamos pasado, creo que fue la semana anterior, el tema de que la DIGID iba a ser mantenimiento de las plataformas informáticas de la Poli. Si hubiera un cambio, vamos a cambiar, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Analizamos el riesgo. El riesgo que era, vamos a dejarles fin de semana a la gente sin plataformas, sí, pero fin de semana casi nadie trabaja. Si no lo hacemos, capaz que nos pasa lo que hace unos meses, se cae el sistema y ahí sí en época de clase y hay mayor riesgo. ¿Sí ven? Analizamos. ¿Quién autoriza? Pues el director de la DG, me imagino que autorizó, ¿no? Y comunicado, nos pasaron un mail y yo también les repliqué por si alguien no leyó en el correo de la Poli. Estamos ahí. Este dinámico es aplicar la gestión del cambio y la gestión del cambio requiere estas tres características. Ya, la F, mejor información disponible. ¿Qué tenemos aquí? Pues los KPIs. La mejor información disponible se obtiene de documentación, obviamente, de registros, de datos, pero sobre todo de los indicadores. Bueno, los médicos, ¿cómo tienen la mejor información disponible de un paciente? Les mandan a hacer exámenes, ¿no? Y le dicen, Jorgito, ¿te sientes bien? Sí, doctor. Ya entonces libre. No, no. La mejor información disponible es los KPIs. ¿De acuerdo? El siguiente, literal G. Aquí es también parte de lo que es adaptado, ¿no? La gestión de riesgos debe tomar en cuenta las personas con que estamos trabajando. El factor humano, factor cultural. Por ejemplo, hablemos de la parte de tránsito, ¿no? No es lo mismo trabajar con conductores profesionales de una compañía que con los conductores profesionales del transporte público, ¿no? Entonces, que hay una tremenda diferencia. El volquetero de Pomaski maneja muy diferente que el volquetero de Holcim. ¿Anotado? Eso se llama factor humano y cultural. Un taxista de Uber o de la otra plataforma Cabify es bien diferente al taxista de la cooperativa, ¿no? Y eso es natural, o sea, así mismo funciona. Un futbolista del Barcelona de Guayaquil no es lo mismo que un futbolista del Barcelona de España. Factor humano y cultural. Los riesgos, y hablando de la parte académica, del conocimiento de los ingenieros de la Politécnica Nacional no son los mismos que las carreras equivalentes de la central, si se ve, de lado y lado, ¿no? Hay positivos y negativos. Hay que tomar mucho en cuenta esto. ¿Cómo se hace este análisis factor humano-cultural? Con la gestión de talento humano, con la gestión de competencias, así se llama, ¿no? Por competencias. Cuando una persona es competente. Hablemos de la palabra competencia. La palabra competencia en español tiene dos acepciones. La una es las personas o compañías que nos quitan los clientes, esos son los competidores, ¿no? Pero la competencia dentro del factor humano se refiere a la capacidad para realizar una tarea. Entonces, ¿cómo se evalúa la competencia? En base a estos cuatro grandes parámetros. La primera es la educación. Esto es valores, ¿no? Honestidad, integridad, rectitud. Esa es la educación. Se confunde mucho educación con la instrucción primaria, pero no es cierto. La educación es en valores. La segunda sí es la capacitación o entrenamiento. Esta sí es lo que se adquiere, que no son valores. Por eso yo un ingeniero muy capacitado, pero con muy poca educación. La tercera es la experiencia, lo que yo aprendo al caminar por la vida. Y la cuarta son las habilidades o destrezas con las cuales yo nací, las puedo perfeccionar, pero si no nací, difícilmente las adquiero. ¿Ya? Entonces, dependiendo de un puesto en una compañía, ahí le dan más énfasis en una u otra de estas cuatro categorías. Hablemos de que van a contratar estibadores en el puerto para bajar cacao. La cuarta, ¿no? Grandote y fuerte, destreza nada más. Vamos a contratar un gerente de una multinacional. A lo mejor las cuatro necesitamos siempre, ¿no? ¿Está claro? Esa es la famosa factor humano y cultural vinculado a la competencia. Bueno, y el H es la mejora continua.
Siempre que hagamos la mejora, está asociado a la palabra objetivo, recuerden, ¿no? La mejora y objetivos van de la mano. El objetivo es el cambio de nivel de una línea base a una meta. Lo explicamos, ¿no? Puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, depende del indicador, o hacia el centro. El peso ideal tiene una mejora hacia el centro. Un objetivo. Ya, estos serían los principios de la gestión de riesgos explicados con ejemplos. Usted puede, si quiere, reforzarles con la norma. Aunque si les lee, no están tan claros como uno desearía. Ya. Y para finalizar y hacer el taller de estos, vamos a resumir, ¿no? Cuáles son las 3 fases de la gestión de riesgos y enseguida hacemos un taller. Ya, primero sería identificar los riesgos, recuerden, ¿no? Estos riesgos dependen mucho del giro de negocio. El factor de riesgo son calidad, ambiente, seguridad, estos son los factores de riesgo. Unas clasificaciones. Ahí tenemos ejemplos de riesgo. Recuerden que el riesgo siempre es un efecto, un resultado positivo o negativo, pero vamos a decirle que es negativo, para dejarle el positivo para la palabra oportunidad. Entonces, insatisfacción serían riesgos en calidad. Reclamos en todo lado. No conformes en todo lado. Contaminación, más es ambiental. Accidentes puede ser en temas de seguridad en el trabajo. Enfermedades, salud pública, salud ocupacional. Pérdidas en todo. Entonces, todo depende del giro de negocio. ¿Qué hacemos con los riesgos? Bueno, los queremos controlar. ¿Qué quise controlar? Había 3 opciones. Mantener, o sea, hasta la última, ¿no? Ese es lo obligatorio. Mejorar, esa era opcional, que depende mucho de los recursos y del riesgo residual. O podemos corregir, que sería eliminar, algo de arriba está corregir, ¿no? Siempre procurando de que el control sea preventivo antes de que reactivo, ¿no? Antes de que me pase. Y obviamente para que estemos comprobando si funcionó el control, necesitamos los indicadores, es decir, la mejor información disponible. Tenemos financieros, vamos a decir rápidamente, como las utilidades, las ganancias, el tema del cliente, la satisfacción, clima laboral, si los empleados están contentos o no. Estos 2 que estamos hablando se usan mucho con escala de Likert, ¿no? Del 1 al 5. La productividad, esto ya vimos cómo se mide. Desempeño del personal, que sería como algo así como las notas que se califican a las personas en sus puestos. Consumo energético, contaminación, accidentabilidad, movilidad, todo eso, ¿no? Bien, vamos entonces. Abramos el archivo del Excel. Y vamos a trabajar con la norma. Básicamente con el capítulo 3, que era la de conceptos y definiciones. Entonces, por favor, me avisan si estamos viendo el taller. Taller número 2, ¿no? ¿Estamos ahí? Por favor, colóquenle un visto si estamos en el taller número 2. Ya, este trabajo es individual. Tiempo para hacer el ejercicio, tienen que demorarse entre 10 a 15 minutos. ¿Ya? Pueden apoyarse, como les mencioné, en la norma 31.000, capítulo 3 de conceptos. Algunas cosas pueden estar ahí, ¿no? Si no, San Google, y si no, ahí por simple inspección. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el desafío? Acá tenemos nosotros 20 definiciones. ¿Ya? Y acá a la derecha tenemos un listado desplegable. ¿Qué hay que hacer? Parear la definición con el concepto. Hay una para cada uno, o sea, serían 20, ¿no? Ya. ¿Cómo vas a ver su nota? Al final. O sea, aquí va a sumarle el puntaje sobre 20, pero cuando termine de hacer las 20 filas, antes no le sale. Entonces, ¿cuál va a ser el desafío? En el primer intento, sacar al menos 14, ¿no? 14 o más, ese es un buen intento. Y obviamente, como es un trabajo de clase, si sacó menos o sacó menos de 20, usted le corrige hasta obtener 20, pero en el menor número de intentos. Pero bueno, la primera vez, para que estemos tranquilos, más de 14.
Ya, esto no tienen que subir a ninguna parte ni presentar, nada, ¿no? Hacerlo. Y las 10 primeras personas que terminen, es así, ¿no? Van a capturarle esta parte de acá con el 20, ¿no? No, tiene que ser 20. Y le pasan al grupo de WhatsApp para darles un reconocimiento de participación en clase. Las 10 primeras. A ver, son 40, no. Dejémosle las 15 primeras. Las 15 primeras que terminen, pero con el 20 sobre 20, ¿no? Estamos entonces, entendida la tarea, trabajo individual. Las personas que vayan terminando con el 20 quieran el reconocimiento, solamente capturan el puntaje, ¿no? Y le ponen el nombre. No capturarán todo porque nos van dando la solución. Vamos entonces. 10 a 15 minutos. ¿Listos? Buen trabajo. Volverle a hacer las veces que sean necesarias, ¿de acuerdo? Ya, había que mandar solamente la captura de la nota, nos hemos mandado ahí con las primeras 4 o 5. No se olvide que siempre hay que estar atento a las indicaciones. Eso me hacen acordar cuando preguntábamos, dice, del 1 al 5, ¿cuál es su comprensión lectora? Alta. Terrible. Así parece que son, ¿no? Pero bueno, eso ya es por haber sido conquistados por los ibéricos. Porque si nos conquistaban los alemanes era otra cosa, ¿no? La culpa es de los conquistadores, para que no le echen la culpa ni al Correa, ni al Moreno, ni al Lazo. La culpa es de la península ibérica. Siempre he dicho eso. Porque los incas eran pilas. Se construyeron Machu Picchu sin grúas. Bien, ¿no? Hicieron un sistema de drenaje perfecto para que no haya corrosión. La mezcla nos fregó. Bueno, sigamos. ¿Alguna dificultad en el taller? ¿Alguna palabra que estuvo media rara? Hable ahora o calle para siempre. ¿Todo estuvo clarito? Bueno, hay unas 3 palabras que a lo mejor sí hay que explicar, ¿no? La una se llama necesario, la otra es aplicable y apropiado. Estas son un poco confusas porque suenan a que son sinónimos, pero no lo son. Entonces vamos a explicar el necesario, aplicable y apropiado rápidamente, ¿no? ¿Qué es la palabra necesario? Necesario es cuando la compañía decide. Entonces yo veré si es que es necesario cambiar los vehículos o una persona. Yo veré si es que es necesario ir a un evento social. La palabra necesario implica grado de libertad. El aplicable, en cambio, es todo lo contrario. El aplicable es obligatorio. Por ejemplo, si me compro un vehículo, aplica matricularle. Y para mí aplica sacar la licencia. ¿Sí? Para poder graduarse de ingeniero es aplicable terminar todos los créditos. Es aplicable. Yo veré si me gradúo o no, si es necesario, ¿no? Pero si quiero graduarme, lo que aplica son esas condiciones. ¿Ya? Y el apropiado, en cambio, le queda tanto al necesario cuanto al aplicable. El apropiado es adaptado a nuestra cultura, a nuestros gustos. Por ejemplo, yo quiero hacer un cuadro, eso es necesario, ¿no? Puedo usar acuarela o puedo usar marcadores, eso será lo apropiado. Yo voy a sacar la licencia de conducir, eso es aplicable, pero para mí lo apropiado es irme acá a la occidental, o si no irme a la Cordero, que me queda más cerca de la Poli. Eso será lo apropiado. Estamos ahí, lo apropiado le queda tanto al necesario cuanto al aplicable y se refiere a una especie de adaptación a mi realidad. Esas serían las que más o menos están complicadas. Vamos ahora a iniciar el tema de la cadena de valor. Esto le mandamos a hacer de ejercicio algunos conceptos, ¿no? Ya, vamos a ver lo que significa Lean Manufacturing. Ya, se llama producción esbelta. Aunque ya en épocas actuales no pensemos solamente en producción esbelta, también puede llamarse servicio esbelto. Recordemos de que la mayoría de compañías en el Ecuador son de servicios, ¿no? Y son pymes, y son mini pymes. Producción, muy poco en el país, ¿no? Comparado con el gran bulto de
compañías de comercio, de servicios. Pero de manera general vamos a llamarle Lean Manufacturing, pero ya sabemos que es o a productos, algo que se puede palpar, es tangible, o a servicios, que es intangible, como la educación, la asesoría, la parte de salud. ¿Ya? ¿Qué consecuencia tiene el Lean Manufacturing? Que la compañía sea competitiva. ¿Qué es ser competitivos? Primero, que el cliente nos prefiera, dijimos, ¿no? Las partes interesadas nos prefieren. Y segundo, que generemos ganancias o valor al respecto, ¿no? Ahí está, justamente. Ahí está. Ser competitivos nos genera valor y obviamente al generar y crear valor cumplimos las expectativas que son parte de los requisitos. Recuerden que los requisitos eran la suma de necesidades más expectativas. Las expectativas son un detalle de las necesidades y las dos sumadas nos dan los requisitos. Entonces se llama la cadena de valor de una compañía exitosa o de una persona exitosa. Y todo esto apalancado en lograr la mayor productividad posible, que era la relación entre lo generado, productos o dinero, sobre el recurso que básicamente era hora hombre o hora máquina, ¿no? Eso fue lo que explicamos los primeros días de clase. Si no lo recuerdan, entonces hay que irse, creo que es a la lámina 3, me parece que es. A la 4, ¿no? Está todas estas situaciones. ¿Ya? Bien. Tres palabras que también suelen ser confundidas entre sí, ¿no? Por su similitud fonética. Eficacia, eficiencia y efectividad. Pero son bien diferentes, vamos a explicar. Atención, porque este es típica pregunta de los exámenes con algún caso de estudio. Eficacia aplica para el cumplimiento de actividades. Obviamente todo dentro de especificaciones, ¿no? Por ejemplo, me mandaron a hacer 10 metros cúbicos de hormigón y los hice. ¿Qué quiere decir eso? Fui eficaz. Había que aprobar 300 horas de capacitación, hice las 300 horas, fui eficaz. Había que visitar 10 clientes, visité 10 clientes, eficaz. Entonces, simplemente es cumplimiento de actividades dentro del rango de aceptación. Pero no nos dice si lo hicimos rápido, si lo hicimos bien o si obtuvimos resultados. Simplemente cumplimos actividades. Entonces, la mayoría de compañías se consuelan, digámoslo así, con ser eficaces. Ya ese es un gran problema del sector público, ¿no? Saben decir, es que había que hacer 10 proyectos y ahí hicimos, eficaces. ¿Sí? Y vamos a la segunda que nos ayuda a ser productivos, se llama la eficiencia. La eficiencia, en cambio, es ser eficaces, pero evitando desperdicios, es decir, siendo ahorradores de recursos. Entonces, por ejemplo, si me dijeron, tengo que fabricar 10 metros cúbicos de hormigón en un mes, yo lo hice en 3 semanas, una semana menos, fui eficiente. Todo, ojo, no todo cumpliendo parámetros, ¿no? Si no cumplimos parámetros, no vale. Había que terminar los 300 horas de capacitación en un año y lo hice en 8 meses. Fui eficiente. O, ese es en tiempo, ¿no? O en dinero. Había que capacitar 300 horas al personal con $10,000 y yo les capacité, todo bien, usando $8,000. Entonces fui eficiente. Entonces, básicamente la eficiencia se refiere a el ahorro de tiempo o dinero. Es decir, muy vinculado al tema de productividad, ¿no? ¿Y cómo se logra? Evitando los desperdicios, las mudas que mandamos a consultar, ¿recuerdan? Las mudas o desperdicios. El sobreprecio es una muda. Estamos cobrando más de la cuenta. Entonces no podemos ser eficientes. Hacer un trabajo bien hecho, pero nos demoramos un montón, también es un desperdicio de tiempo de espera. Entonces no podemos ser eficientes. Estamos ahí. Entonces la eficiencia implica el ahorro de tiempo o dinero, una vez que somos eficaces. ¿Ya? Y la efectividad. Esta palabra no es muy común encontrarle en los ámbitos de procesos ni de riesgos. Es más, en Latinoamérica solamente Colombia la colocó dentro de sus normas de vocabulario de calidad. La efectividad, como el nombre suena, ¿no? Cuando uno dice efectivo. Si estamos en la calle y dicen efectivo, ¿qué quiere decir? Tener dinero constante y sonante.
De ahí viene la palabra efectividad. Que ya hayamos sido efectivos, que ya hayamos obtenido un beneficio. La mayoría de veces beneficio es económico, ¿no? Porque pasa lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado estas historias tétricas? Ya voy por mi cuarto masterado, tercer doctorado, y todas he terminado antes, me he graduado antes, porque soy una persona muy estudiosa y dedicada. Chévere, eficaz y eficiente. Pero no consigo trabajo, plata botada. Sí, no fuimos efectivos. Entonces, mucho cuidado con solamente valorar la productividad o el lean manufacturing con eficacias y eficiencias. Necesitamos que sean efectivas. Necesitamos tener un beneficio, un retorno, llamados utilidades, llamados ascensos, llamados promoción, la que fuese, ¿no? La mayoría de compañías o negocios fracasan y la mayoría de personas que son muy estudiadas fracasan en la vida porque le apuntaron solamente a la eficacia, a la eficiencia y no se preocuparon de la efectividad. Sí, tenemos ahí gente que tiene muchos estudios y está trabajando en un puesto que le pagan el básico. Entonces no fue efectivo, no tiene un buen beneficio. ¿A quiénes fueron los creadores de todas las herramientas que vamos a ver a continuación y que es parte también del deber número 3? Bueno, los japoneses en la gran mayoría, también hay unos cuantos americanos, especialmente Deming, unos europeos como Licker es europeo, Juran, la mayoría son japoneses, ¿no? Y la compañía líder en la implementación de ser esbelto se llama Toyota. De hecho, se conocía a esta herramienta Lean Manufacturing como el sistema de producción Toyota, el que ahorra desperdicios. Pues básicamente, el asunto de ser productivo, ser lean, es no abundar en desperdicios, directo, ¿no? Del punto A al punto B, sin darse mucha vuelta. Le había pedido en los deberes que seamos lean, o sea, no por la carátula, dedicatoria, ahí, directo, ¿no? Lo que preguntamos, el nombre arriba y punto. Lean. ¿Ha notado que cuando uno manda un mail, manda con mucho waste, con mucho desperdicio? Ilustrísimo, excelentísimo, ingenierísimo Master of the Universe, ¿no es cierto? De mi consideración. Primero, agradeciéndole conocerle, haber nacido en la misma época que usted, y bla, 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 ¿no? Un montón de lata. Los japoneses y los gringos son al grano. Estimado, dear ingeniero Pascal, please send report, regards, y se acabó, ¿no es cierto? Y aquí somos acostumbrados a meter lata. Hasta en los deberes, ¿no? Y hasta para contestar las preguntas, ¿no? Meten lata, ¿no? Pues eso es lo que quiere eliminar el Lean Manufacturing. No meta desperdicios, no meta mudas, váyase al grano, a lo que vinimos. Ok, entonces parte del deber era estudiar estos mudas que vamos a ver más adelante. Ya. Ahora, ¿dónde nos embarcamos o dónde vamos a aplicar nosotros estas herramientas de riesgos, las herramientas de la calidad, las herramientas de Lean Manufacturing, el Kaizen, todas estas herramientas que estamos diciendo se llaman herramientas de mejora continua o herramientas de la calidad? Vamos a aplicarles en el modelo de procesos. Entonces aquí vamos a hacer una pausa para comprender qué es un proceso. Ya. Atención, un proceso es una representación de un sistema. Ojo, aquí en la parte inferior, si usted nota, hemos puesto los procesos no son procedimientos, ni flujogramas, ni organigramas. A veces las compañías le llaman procesos a un procedimiento. Ya, no es que esté mal, sí está bien. Ese simplemente es un asunto semántico. Pero el concepto de proceso, bajo el punto de vista de las herramientas de la calidad, del Kaizen, del Lean Manufacturing, es una representación estratégica de un sistema. Ojo, estratégica. ¿A qué se refiere? A que con el modelo que estamos nosotros viendo en la presentación, podemos representar cualquier actividad empresarial, humana o personal. Este modelo que estamos viendo se llama modelo de la caja negra. No sé por qué le pusieron caja negra, porque ni siquiera es caja y tampoco es de ese color, pero se llama así. Entonces, en el modelo de caja negra, ¿qué es lo que vamos a determinar? Dice, en la mitad hay que colocar el proceso y su contexto. Alguien dice proceso y aspecto,
y peligro. Bueno, estos son los equivalentes en un sistema de gestión integral. Proceso es para calidad. Aspectos es para temas ambientales y peligros para la seguridad y salud en el trabajo. Ya, por ejemplo, cocinar es un proceso en calidad. Cocinar es un aspecto ambiental que genera contaminación, ¿cierto? Y al cocinar tenemos un montón de peligros. El sartén, las ollas, todo eso, ¿no? Ya. Alguien dice, cocinar, digo, sí, ¿verdad? La refinería es una cocina enorme, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues cocinamos petróleo, ¿no? Todo eso, igualito. Una fábrica de cemento que es una cocina, ¿no es cierto? El horno ahí está cocinando, ¿no? Está cocinando los minerales para hacer el cemento. En realidad, los seres humanos cocinamos. ¿Qué es la poli? Pues una cocina, sí, uno ha notado. Entran los bachilleres cruditos, o sea, algunos hasta contaminados, ¿no? Toca cocinarles para que sean ingenieros gourmets, ¿no es cierto? Sí, todo es así. Ok, entonces, se usan procesos de aspectos o peligros dependiendo del contexto o del sistema que estemos usando. Nos vamos a centrarnos en la palabra procesos porque estamos de calidad. Entonces, el contexto es el caso de estudio. Entonces, pongámosle aquí el ejemplo de la poli. Entonces, contexto, una universidad pública del área técnica, es el contexto. El proceso que sería, bueno, la educación superior, la investigación y la vinculación. Ese sería su objetivo o su contexto. Ya, y noten ustedes que en el modelo de proceso tenemos controles, entradas, salidas y recursos. Esos son los 4 componentes del modelo de procesos. Hablemos de las salidas intencionadas del contexto. Ojo, salidas intencionadas significa en el giro de negocio. Esta palabrita, estas palabras, no, perdón, son muy importantes. En el giro de negocio. En inglés, PL, Business Line. Cuando le pregunten sobre procesos, sobre riesgos a usted, primera cosa que tiene que decir es cuál es el giro de negocio, cuál es el business line. Si no le ponen eso, imposible hacer un análisis de procesos y menos de riesgos. Entonces, la POLI tiene por giro de negocio o por business line la educación superior, la investigación y la extensión. Diferente a un colegio o una escuela, donde el business line solamente es la educación y a nivel secundario. Un hotel tiene 3 business lines o 3 giros de negocios: el alojamiento, la alimentación y los eventos, la mayoría de hoteles, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el producto o servicio de salida de un proceso es aquel que está vinculado al giro de negocio. Entonces, ¿cuál será el producto? Pues formación de ingenieros y tecnólogos, ¿no? De magísteres y de doctores, esa es la poli, ¿no? Servicio de investigación y de extensión, sino producto, servicio de diferencia, producto tangible, servicio intangible. Aunque la mayoría ya de normas modernas hablan de que el producto también es servicio. Pero aquí lo hemos puesto ahí. Cuyo enfoque, ¿cuál es? Lograr que el cliente esté satisfecho en calidad. Ya. Otra salida. En temas ambientales tenemos los impactos ambientales, la contaminación, aire, agua, suelo. ¿Cuál es la intención del proceso? Es minimizar, eliminar o reducir la contaminación o prevenirla, ¿no? Y en temas de seguridad en el trabajo, que son los tres sistemas que habíamos dicho que son los más comunes, tenemos los riesgos operativos. ¿Cuál es la intención en este caso? Es evitar, prevenir, reducir los accidentes y enfermedades laborales. Esto es bajo un ámbito de un sistema de gestión. En calidad vamos a enfocarnos proceso, producto, servicio, cliente satisfecho. ¿Listo? Entonces, ¿no? El contexto me define las salidas dentro del business line. No se voy a olvidar el giro de negocio. ¿Qué son las entradas? Las entradas son los elementos que se transforman en el giro de negocio y generan las salidas. Ahora, si usted nota, hay 3 tipos de entradas. Hay las entradas por la izquierda, las entradas, digámoslo así, las entradas control y las entradas recursos. Ya, las 3 son entradas. Pero estas entradas que están a la izquierda son nuevamente las entradas del business line. Por ejemplo, para yo sacar estudiantes, ingenieros, tecnólogos, magísteres y doctores, ¿qué tenemos aquí como entradas, como requisitos? Un alumno matriculado. ¿Y qué compramos? En algunas cosas, ¿no? Compramos docentes y sus servicios, compramos libros,
compramos conocimiento, en pocas palabras, compramos reactivos de laboratorio. Ojo, ¿no? Siempre la entrada a la izquierda en el giro de negocio para generar el producto o servicio del giro de negocio. En una pizzería es más fácil, ¿no? Pizzería, contexto, producto o servicio, pues la pizza y los productos italianos. Requisitos, aquí viene la harina, porque la harina sí se transforma en la pizza, ¿no? Ya. No son entradas los cocineros, no son entradas los docentes. Las entradas de docentes y cocineros son recursos, porque los seres humanos no salimos con producto o servicio, salvo que sea un giro de negocio un poco medio raro. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Hay que tener claro qué es una entrada de giro de negocio, la que se transforma en la salida, y entradas de control y entradas de recursos. Estamos ahí. Las entradas de giro de negocio se dividen en requisitos y compras a proveedores igual de bienes y servicios. Vamos con los recursos. Los recursos pueden ser humanos. Hablemos de la POL igual, ¿no? Profesores, administrativos, de servicio, ¿no? Equipos de infraestructura, el campus, los laboratorios, el internet, tecnología y diseño, el internet, la tecnología, las aulas virtuales, la distribución ergonómica de las aulas y laboratorios, el ambiente laboral, de respeto sin acoso, ¿qué más? Y demás cosas, ¿no? Con campus verde, con servicios de alimentación, etcétera, ¿no? Es el ambiente laboral. Aquí no se debe confundir este ambiente laboral con este impacto ambiental, ¿no? El impacto ambiental es un tema fuera de la poli, o sea, que le afecta al entorno de donde estamos situados. El ambiente laboral es interno, cómo nos sentimos los profesores, estudiantes dentro del campus, ¿ya? Los documentos en todas sus categorías, comunicaciones de todas las formas posibles, ¿no? Las informales, verbales, hasta las que son por correo electrónico, y el presupuesto, el tema de dinero, ¿ya? Esos son los elementos básicos de un proceso en cuanto a entradas, salidas, controles y recursos, ¿ya? Y el último viene a ser el control. ¿Qué es control? Control tiene estas tres condiciones. Para que un proceso o para que un riesgo esté controlado, ¿qué necesitamos? Gestionarlo, medirlo y actuar. ¿Qué es gestionar? Gestionar es dar los recursos y dar las reglas de juego, ¿no? Aquí están las reglas de juego. Políticas, dirección, leyes, planes, procedimientos, son las reglas de juego, ¿no? En la casa, papá y mamá gestionan, nos dan los recursos y también nos colocan las reglas de juego. Ya. Medición, los indicadores. Fíjese, nuevamente tenemos la tendencia de un indicador tipo KPI, ojo, ¿no? Un importante en el tiempo. Y la acción, recuerdan la acción, mantener obligatorio, línea verde, corregir circunstancial, la línea roja, los picos rojos, y mejorar la línea azul, línea base meta. O sea, la acción viene a ser prácticamente las opciones de control posibles. Cuando tenemos esas tres palabras, gestión, medición y acción, tenemos un control. No se confundirán, ¿no? Hay personas, la mayoría dice, controlar es medir. No, medir es un elemento del control. El control necesita un actuador. Aquí no hay personas de electrónica, ¿no? Este curso es chicos civiles, en su mayoría, uno que otro ambiental, de geología y químicos. Ya, bueno, coloque por favor un visto de color verde si en alguna materia del su pensum de carrera vieron la materia de control automático. Ahora sí, o pongan o no. Para nada no había control automático, ni en química tampoco. Química sí, creo que hay. Bueno, el control automático, que no es muy diferente del control como tal, requiere siempre de lo que se llama el algoritmo de control, ¿no? Esa es la gestión. La medición, el indicador, y el actuador, que se llama, ¿no? Pues para hacer una analogía con este caso. Entonces, necesitamos siempre actuar, ¿no? No solamente medir. Ese es el control. ¿Qué más en cuanto al control? Bueno, la política es la misión y visión de una compañía, o sea, los lineamientos generales. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Y hacia dónde vamos. Por ejemplo, la misión de la poli, ¿cuál es? La educación superior, la investigación y la vinculación. ¿Hasta dónde vamos a ser reconocidas como la mejor universidad
al menos de la floresta. Con esto estaríamos bien, ¿no? No, del país sería, ¿no? O estar entre las 100 primeras universidades latinoamericanas. Una visión. Dirección, el alto mando. Consejo Politécnico. Sin confundirse dirección con el representante legal que viene a ser en este caso la lectora. Las leyes, todo el aparataje temático, jurídico, interno o externo, ¿no? Nosotros tenemos las leyes del CONESUB, bueno, CONESUB no existe, CENESID, CASES y CES, Consejo de Educación Superior, el CASES es el Consejo de Acreditación de la Calidad, y la CENESID, que dijeron que iba a desaparecer, pero no, todavía no desaparece. Bueno, planes, todos los planes posibles, ¿no? Los sílabos, el plan de carrera, el plan de estudios, horario de clases, vienen a caer dentro de estos temas. El plan estratégico, la planificación administrativa, el plan de comunicaciones, todos los planes que a ustedes se les ocurra en la POLE. Y la palabra procedimientos en su más amplia extensión, procedimientos instructivos, guías, ¿qué más? Normativas, códigos, esos son los procedimientos. Y obviamente se requiere de auditorías y revisiones que son parte de la medición y parte de la acción, ¿no? Las auditorías pueden ser internas, tomar una lección es una auditoría, ¿no? Presentar un deber y revisarlo es parte de esta temática. ¿Estamos ahí? Estamos viendo lo que es el modelo de procesos en donde vamos a aplicar todo lo que son los riesgos, las herramientas Lean, las herramientas de Kaizen, ¿no? Y la última, bueno, los recursos, ya hablamos, ¿no? Los recursos son estas calificaciones. Preguntas, colóquenle un visto, se quedó hasta aquí claro lo que es el modelo de un proceso y para qué sirve. La definición de proceso está en la parte de abajo, ¿no? Conjunto de actividades mutuamente relacionadas. Ahí está. Que usan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Al decir previsto significa en el giro de negocio, que se llama salidas. Entonces, por favor, colóquenle un visto si es que estamos claros con este concepto. Muy bien. Antes de seguir al siguiente tema, expliquemos dónde entran aquí los riesgos. Atención. Ya. Los riesgos estratégicos entran en los grupos de interés. ¿Dónde están los grupos de interés? Posiblemente son parte de los recursos humanos, parte del ambiente laboral y parte de las comunicaciones, ¿no? Son los grupos de interés. Los grupos de interés nos generan riesgos estratégicos, es decir, los que afectan a toda la poli, a todo el sistema, ¿ya? El segundo tipo de riesgos, ojo, son los riesgos operativos. Son los que están vinculados, en cambio, a una actividad solamente. La cocina es un ejemplo muy claro, ¿no? Quemarse, cortarse, esos son riesgos operativos propios de una cocina o de un laboratorio. Perder credibilidad ante la sociedad, eso es un tema estratégico. Dejar de ganar en un negocio, eso es estratégico. Resbalarme en el baño, operativo. ¿Está la diferencia? El estratégico afecta a todo el sistema. El operativo afecta o es propio de un proceso o de una actividad. Ok, bien, para ir ya aclarando y terminando. Atención. Les decíamos acá que los procesos, bajo el punto de vista de sistemas de gestión, no son procedimientos, no son flujogramas ni organigramas. Recuerda que el procedimiento, vean, ¿no? Es una parte del proceso. Aunque hay compañías que le usan, ¿no? Saben decir, proceso de, por ejemplo, de compras. En realidad lo que están diciendo es un procedimiento. Pero ese es un asunto, como mencionamos, simplemente semántico. Claro. En realidad, el proceso es una herramienta estratégica, como mencionamos al comienzo. Ya, vamos a ver este tema de cuándo un proceso es un área, un departamento, una actividad y función. Atención. ¿Usted tiene claro esto? El resto es vacaciones. Hay tres, digámoslo así, tres configuraciones en procesos. Vamos con la primera. Cuando un proceso lo realizan varias áreas. Vamos a poner aquí, ¿no? Área 1, área 2 y área 3. Este proceso, por ejemplo, puede ser compras. En la poli, ¿quién compra? Bueno, compra los administrativos A1, compran los docentes a través del decano A2 y compran obviamente los trabajadores con caja chica, ¿sí? Entonces, un proceso puede ser ejecutado por varias áreas.
Les digo esto para quitarse de la cabeza de que proceso igual área. No necesariamente. No necesariamente, ¿ya? Un proceso como compras puede ser ejecutado por varias áreas. Sigue siendo el proceso, pero no es el área. En la casa pasa igual, ¿no? Compras, compra el papá, la mamá, los hijos. ¿Ya? Esta es la configuración número 1. Configuración número 2. Proceso igual a un área. Esta quizá es la que más aplica en el sector público. Por ejemplo, solamente el área de compras compra y nadie más. Desde un alfiler hasta un elefante, compras y nadie más que compras. Un modelo un poco complicado, pero este es el que se confunden y con proceso igual área. Sí es una configuración posible, pero no es la única. ¿Ya? Y la otra, el área tiene a su cargo varios procesos. Proceso 1, proceso 2, proceso 3. Configuración número 1, número 2 y número 3. ¿Ya? La tercera está para compañías que son pequeñas e inclusive las compañías unipersonales. Por ejemplo, hablemos de un médico de un consultorio. Es el área, ¿no? El área, el departamento, la actividad, la función, médico. Estas 4 palabras son equivalentes. Función médico, área médico, departamento médico, actividad médico. Pero el médico tiene que comprar. Entonces, algún momento el médico tendrá que sacarse el mandil e ir a comprar las medicinas, los insumos del consultorio, ¿no? Algún momento el médico tendrá que capacitar al asistente. Entonces, el médico hace el proceso 2, talento humano. Y obviamente el médico tendrá que curarnos. El proceso 3, que sería el proceso del giro de negocio. Estamos ahí. Entonces, cuidado con creer que un proceso tiene que ser siempre igual a un área o un departamento o una actividad. Sí es posible, es la segunda configuración, pero hay que tomar en cuenta que también en la configuración número 1, donde el mismo proceso lo hacen varias áreas o departamentos, o en la configuración 3, donde una misma área hace varios procesos. ¿Ya? Definitivamente, ojo, un esquema de procesos no es un organigrama. Hay compañías que lo han hecho así, ¿no? Cogen el organigrama y a cada puesto le quieren hacer un proceso. Ya DG entendió y, bueno, no, la DG más bien nos propuso un esquema donde tenemos la configuración 1, 2 y 3 en realidad. Las 3 pueden coexistir en una compañía. Estamos entonces con la configuración de un proceso, modelo de procesos. Entonces, sobre este de acá vamos a aplicar todas las herramientas que mandamos en el deber 2 y las que vienen en el antídoto de las mudas. ¿Cuál eran? Las 5 letras de C japonesas, que eran 9, ¿no? Les mandamos acá en el deber las 3 que no es que se eliminaron, sino que como estaban un poco repetidas, se incluyeron acá, que era Shitsukoku, Seido y ya, ahí vamos a repasar la próxima clase. Ya. Y las herramientas de un sistema de gestión de calidad que vamos a analizar la próxima clase con las situaciones. Bueno, todo esto se aplican a los modelos de procesos, con una aclaración, ¿no? Todas estas herramientas, todas las 5 letras japonesas, las mudas, las herramientas de gestión, no se aplican a la vez, se aplican por necesidad, dependiendo de cada caso. ¿Ya? Otras herramientas de la calidad, vamos a explicar estas rápidamente. Son las 7 clásicas, que son estas de aquí, y las 7 nuevas herramientas que van a ustedes a ver de deber. Voy a explicar rápidamente las 7 herramientas clásicas. Hoja de verificación es cualquier listado de elementos. Por ejemplo, cuando uno va a comprar al supermercado, le mandan la lista, ¿no? Fideos, pan, queso, es una hoja de verificación. La lista de estudiantes y la asistencia que tomamos los docentes es una hoja de verificación. ¿Ya? Una encuesta es una hoja de verificación. Cualquier formulario que se utilice con campos es una hoja de verificación. Entonces, las herramientas de la calidad clásicas, que son estas 7, realmente son del día a día. A lo mejor solamente tocaba empatar el concepto. ¿Ya? El diagrama de Pareto, es el que está acá a la izquierda, ¿sí? Sirve para
Detectar errores repetitivos. Vamos a explicarle en la siguiente clase, ¿no? Es una técnica estadística llamada el 80-20 para enfocarnos en los pocos problemas importantes y dejar de lado los muchos triviales. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Estamos nuevamente haciendo un recuento. El histograma de frecuencias que vieron ustedes en estadística posiblemente es muy parecido al Pareto, sino que agrupa la mayor cantidad de repeticiones en la media, en la frecuencia, ¿no? El histograma que está acá a la derecha en colores amarillo con rojo nos sirve para ver si es que una distribución es normal, es decir, cumple con la curva de Gauss, donde la frecuencia más alta coincide con el medio, ¿no? Ese es un histograma. Estratificación, también llamado diagrama de pastel. Todo esto ustedes ya lo han visto en alguna materia posiblemente, ¿no? Diagrama de pastel básicamente es para representar porcentajes, ¿no? Cuando las categorías no son abundantes, o sea, máximo 6 como están ahí, ¿no? No es bueno hacer eso muy con muchas categorías. Dispersión y gráficas de control son parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Dispersión no tiene los límites. Gráfica de control, los límites que hace un momento indicamos en los KPIs. En dispersión, el diagrama XY, ¿no? Cuando le ponemos los límites, se transforma en gráfica de control. Y Ishikawa, que esta es una herramienta para encontrar causas de los efectos o problemas, dada por ese personaje Ishikawa. Esta fue la introducción rápida de las herramientas de la calidad. Entonces, el deber para la próxima semana, ustedes van a consultar las 7 nuevas herramientas de la calidad, así como las 7 que están aquí, ¿no? Rápidamente de qué se trata y un ejemplo. Cortito el deber, no me van a poner mucha lata, ¿no? Los deberes son rápidos y cortos como Ishikawa, como Lean Manufacturing. Bien, entonces, nos vemos el día martes 31 de mayo, ¿no? Fin de mes. Recuerden, hay el cuestionario igual que el de ahora, con el deber número 3 básicamente, y con lo que hemos visto en el tema de riesgos. ¿Alguna pregunta? Si no, coloquen un visto si está todo claro, o una X si es que no lo está. Ok. Bien, entonces. Disculpen la pregunta. Sí, El claro. 31 no teníamos la primera prueba. Ay, ni idea. Capaz que sí. Déjeme revisar. Ah, es que con ustedes tengo adelanto porque ya, sí. 31, prueba número 1, sí. Ok, entonces, bien, está, gracias por si me acuerdo. El 31 no va a haber cuestionario. El 31 ahí directo a la prueba, ¿no? Pero la prueba es al final, no antes. ¿Estamos ahí? Ya, muchas gracias. Es que claro, con el otro curso, en cambio, como no hubo ayer clase, es la siguiente semana. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos.